te acuerdas nada. Te has despertado después de la endoscopía. Pero no has sentido dolor, no te acuerdas del dolor, no has despertado llorando. ¿Alguien más? ¿Eh? Anestesia local. ¿Cómo así? No, la anestesia. Claro, eso no, pero ya no lo tenemos sentido. ¿Qué has sentido cuando te han aplicado la anestesia? ¿Entiendes? Me decía, ¿ardor no has sentido? Nada. ¿El pinchazo? Lo sentía, pero no era bien. Ah, bien. Entonces sentías, pero no dolía. Sentías que pasaba el hilo, pero no te dolía. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Me han hecho una amigdalectomía, pero creo que tenía 10 años por ahí. No me acuerdo nada. Me acuerdo muy poco, me acuerdo que me han empezado a poner una intravenosa y me han empezado a hacer preguntas, ¿no? ¿Cuántos años tengo? ¿A qué colegio voy? ¿Qué me gusta? Me han puesto una mascarilla de oxígeno y me han hecho contar hacia atrás y me acuerdo que llegó a 7 y ya no más. Ya no te acuerdas más. No. ¿Te has despertado tranquila? Sí, algo mareada. Me acuerdo que me molestaba un poco la nariz y creo que sin querer me arañé y pues bueno, solo eso. O sea que eres de los pacientes terribles a despertar. Supongo. Todo. Bien. No. ¿Qué han visto en su video ese que han venido ahora? ¿Qué han visto? No quiero que me definan técnicamente, sino que les ha llamado la atención lo que han visto ahora. Primero por el pasillo. ¿Qué han visto? Nada que no puede decir, pero usted va a tratar de lo hoy. Si es una máximo facial, va a ser con general. ¿Qué han visto alguno? ¿Qué has visto, Luz? La técnica Roma. O sea que hay describe de acuerdo a 30 grados. ¿Creen que el ángulo es importante, digamos, Sí. en la anestesia? ¿Por qué? A mí un video que hablaba de que era importante porque si pasa de 45 grados puede llegar incluso a tener más profundo y no a la piel que la anestesia. Pero de ese 30 a 45 grados se quería anestesiar parte de la piel. Y No se te da un borracho, no se te da un preso. A veces te van a dar los 30 grados. Obviamente todo esto se transpone a algo en movimiento. ¿Sí? Está bien, es importante los grados, porque el grado de inclinación va a ser o va a estar relacionado con la profundidad del pinchazo. Está muy bien. Bueno, la teoría es eso. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? Algo que les haya llamado la atención. Arteaga, bienvenido a la tierra. ¿Estás enfermo? Fuera, ¿no? Sí, no. O que se puede abrir, hijo. La técnica Está tomando cerveza como el TikTok que hay mucho su vasito. Esos vasitos le dejan mucha sospecha o mucho alcohol. Dice que invites. Digamos entonces, ¿qué El que pasa? no ¿Qué comparte pasa? no va al ¿Qué cielo. les llama la atención? Me parece muy importante con el ángulo, es muy importante que se hable. las técnicas. Hay muchas técnicas. ¿Qué técnicas han visto? He visto la del rombo y el abanico. Y el abanico. Línea y otra una. Bien. Claro. Intradérmica. Tradición. No, intradérmica. Dicen todos con esa luna de color naranja, ¿verdad? Casi naranja griego. ¿Sí? Ah, este se llama chancho. Eso es muy importante. Bien. Bueno, ahora este tema de anestesia lo voy a hacer un poquito más desordenado en relación a que, obviamente, de acuerdo a la currícula de nuestra materia, nosotros nos tenemos que enfocar mucho a lo que es la anestesia local. Nosotros tenemos que dejar de saber
cómo va a ser, qué relación tiene que tener con el paciente, ¿sí? Vamos a distinguir los tipos de anestésicos. Este tema, este punto en realidad de los tipos de anestésicos, me lo van a deber para el examen final y me la voy a cobrar oro. Ahorita hablar de eso no nos es conveniente por el estado de farmacología que tienen ustedes, ¿sí? Pero sí es muy importante ir entendiendo ciertas características, sobre todo presentaciones que van a tener los anestésicos locales, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Las técnicas las vamos a ir viendo. Con el grupo anterior, lo que se ha visto es que, por ejemplo, ustedes lo van a decidir después del tiempo. Hemos quedado con nosotros chicos que, a ver, en la planificación está una práctica de anestesia el viernes que viene, ¿verdad? Después de que tenemos la parte teórica. Pero creo que va a ser mejor que la práctica de infiltración anestésica sea en simultáneo con una práctica de suturas, o sea, gane un día más de práctica de suturas, ¿sí? Porque en realidad la infiltración anestésica es algo simple. Vamos a destinar 45 minutos más para solamente la infiltración, cuando lo podemos hacer. Entonces, una de las formas de que podamos hacer las dos cosas es la clase del miércoles que viene teórico-práctico, ¿sí? Después de finalizar la clase les voy a preguntar si están de acuerdo, y están de acuerdo, si no están de acuerdo, obviamente se pondrán en el grupo y ya se habrá una pelea interna entre ustedes, ¿verdad? Así que, bien. Entonces, y bueno, tenemos que desarrollar un criterio clínico que nos lleve a determinar qué pacientes tienen realmente indicaciones y sobre todo contraindicaciones de ciertos procedimientos de anestesia local, regional, general. ¿Qué ha pasado? La anestesia ha sido producida, obviamente buscando la insensibilidad. Si no hubiera habido una evolución de la anestesia, hoy en día no se podrían hacer las cosas que se hacen desde el punto de vista quirúrgico. O sea, a través de técnica de anestesia se ha empezado a utilizar cuando se ha introducido el éter. ¿Alguien conoce el éter? ¿Alguien ha oído alguna vez el éter? En prácticas de laboratorio, de colegio, no sabe el éter. Bueno, el éter es un líquido que se transforma en gas. Y ese gas lo que genera acuosidad. Tiene un efecto parecido al formol, que deben sentirlo cuando van a hacer conmigo la comparación de anatomía, ¿verdad? Pues ustedes son elegidos de indio, que no han tenido esta práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, el formol te da esa posibilidad porque descompone un gas y el inhalar el gas en relación a ciertas presiones que ejerce sobre la vía aérea le puede condicionar la posibilidad de que genere una insensibilidad por la inhalación del éter. Es un gusto bastante dulce del éter, pero en su momento se ha usado mucho al descubrirlo para hacer ciertos procedimientos menores, a través del señor Oliver Wendell, que es el que ha descubierto el éter. ¿Sí? El problema del éter es un líquido que genera un gas muy inestable, es un gas inflamable, ¿sí? Y ha generado muchos trastornos. Después se ha ido mejorando la técnica y se utilizaban las máscaras de hierro, se colocaban y se filtraba el líquido, se presionaba sobre la nariz y la boca del paciente, y el paciente tenía que respirar ese gas, y la gran mayoría de las veces ese gas no salía de su cuerpo y había muchísimas complicaciones, ¿sí? Entonces, la anestesia hoy en día es un conjunto de procedimientos que busca eliminar el dolor durante las intervenciones, sobre todo las intervenciones clínicas mayores y menores, algunos procedimientos diagnósticos como las endoscopías, como los estudios, y otros procedimientos terapéuticos, ¿sí? Por eso que en un principio la anestesia es una técnica, era algo que lo hacían los encargados o los que tenían acciones quirúrgicas, ¿sí? Antes los cirujanos de antes, no les estoy hablando tan de antes porque he tenido algunos profesores que se habían formado en los 50 o por ahí en la parte química y ellos hacían su propia anestesia. Ellos iban, infiltraban al paciente, le hacían un bloqueo peridural y hacían la cesárea. No hacían los anestesiólogos
Entonces, esto ha ido cambiando y obviamente la anestesia ha ido mejorando muchísimo. Hoy en día es una especialidad, ¿sí? Se llama anestesiología, que nos ofrece muchas posibilidades y mucho de todo, un avance en la seguridad para el paciente. Y es decir, el anestesiólogo es una de las personas del equipo quirúrgico que tiene uno de los roles principales. Sin anestesia no se puede hacer absolutamente nada. Puede ser el mejor cirujano, pero si tienes anestesiólogo, no haces nada. Así que no se peleen con los anestesiólogos. Sí, debe ser bien. La anestesia para nosotros en proximidad es algo que mayormente vivimos. Los incas utilizaban la anestesia a punto de partida, no como anestesia en sí, sino a través de la insensibilidad que generaba mucosa oral, la masticar coca. Eso han ido aplicando, masticando coca e ido colocando en determinadas heridas o en determinadas superficies donde se han realizado algunos procedimientos. Los incas hacían excepciones de piel, han hecho preparaciones, etc., donde la coca ha sido algo que les ha dado esa sensibilidad. Los egipcios, obviamente, los mesopotámicos han usado el opio, ¿sí? Distintas flores. Hay, para nosotros aquí, no sé si ustedes la conocerán, pero conocen la flor de amapola. ¿Listo la flor de amapola? La flor de amapola está en un río, pero ustedes no han llegado, nunca han encontrado a adquirir, ¿verdad? En su momento, la amapola en el adquirir era muchísimo. La semilla seca, procesada, genera un opioide, ¿sí? Que te da la posibilidad de generar disminución del dolor y otros efectos también, la morfina, etc. También son opioides que están relacionados a esto. Y así sigue evolucionando con la aparición del éter. Ha sido muy importante gente que ha podido sintetizar el alcaloide de la coca, obviamente la cocaína, ¿sí? Poder aplicar en determinado momento en la anestesia. Las amigdalectomías antes se realizaban con cocaína. Agarraban una aplicación digital en la garganta y directamente se hacía la amigdalectomía. Para sacar la amígdala tienen un amigdalótomo, es un instrumento redondo, ¿sí? Como un grillete se llama, donde ingresa la amígdala y ya tiene otro segmento que aquí corta y ya está. No se siente porque la circulación que tiene la amígdala con la cocaína en su momento generaba una vasoconstricción que no es casi desangrado. No había dolor en los pacientes y no sentían. El problema de los derivados de la cocaína ha sido que, bueno, la mayoría de los que trabajaban, utilizaban eso, empezaban a consumir. Y eso también genera la droga, ustedes lo irán viendo en las diferentes especialidades, es algo muy común. Que tienes a mano, que tienes la posibilidad de no tener un control, entonces ha sido un problema emergente en esta situación, quizás uno de los más importantes en los cuales se ha dejado de usar. La cocaína, aloide, la coca, se utilizan colipios oftálmicos para hacer disecciones, para hacer aperturas, suturas a nivel de la esclerótica, para hacer tratamientos en el párpado, disecciones de tumores, etc. Con muy buen efecto, pero se ha dejado de usar por esto, ¿sí? Después ha venido el éter y obviamente el hecho de haber descubierto la jeringa nos ha dado la posibilidad de ampliar ciertas situaciones para el procedimiento de la anestesia hasta que se han ido sintetizando ya fármacos anestésicos, se han ido viendo toda la relación que tenían estos con los procesos, con las complicaciones locales o alergias, y hoy en día, bueno, la anestesia ha hecho que sean las especialidades, como les decía, mucho más seguras. La anestesia hoy en día no es por sí sola una sola, no la podemos clasificar en aplicación local, en anestesia general o en anestesia particular, sino que se aplica una mezcla de todas. Les decía, los chicos habrán visto, ahora también, algunas promociones de TikTok, de que estamos operando un paciente en una neurocirugía, que muestra una foto donde está el cráneo abierto de ese paciente y ellos están
operando con el paciente despierto, ¿verdad? El anestesiólogo le habla y el paciente abre los ojos y todo eso. Y realmente la anestesia te permite hacer eso, a sustituir la intubación por anestesia endovenosa. ¿Pero por qué? Porque el paciente lo permite. No es lo mismo operar un cráneo que operar un intestino. En el cráneo el paciente no se puede mover, el cerebro no tiene capacidad de movimiento, como lo tuviera el intestino. Entonces, para operar un intestino tiene que haber una técnica anestésica adecuada. Pero bueno, el marketing las cosas condicionan eso, ¿no? Entonces, la anestesia es un término griego que está relacionado con la insensibilidad. Esa es la madre o la base del término. Tenemos que ver entonces la anestesia es todo acto médico controlado, ¿sí? En el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil, la sensibilidad dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo, sea con o sin compromiso de la conciencia. Estamos hablando todo el término general de lo que es anestesia. Por eso le preguntaba a los que han recibido anestesia las sensaciones que han tenido. Primero decía que a él sentía, pero no sentía dolor, o sea, estaba inhibida, corresponde a la parte de la sensibilidad al dolor. La Daniela no ha sentido nada, solo sentía voces. Entonces, la conciencia de ella no ha estado abolida, ¿verdad? La luz se dormir, directamente. Si se duerme, ¿qué hace? ¿Cómo se dormir? ¿Verdad? Es facilito. Entonces, si a dormir no se acuerda de nada, ahí ha habido un proceso de amnesia. Vamos a ver cómo se relaciona con esto. Entonces, a esto, el procedimiento necesita la anestesia de intervención farmacológica, pero tiene que ser reversible. Nosotros, generando ese efecto, tenemos que tener la capacidad de revertir eso, ¿sí? Revertir la sensibilidad dolorosa, ¿sí? O producirla generando el proceso de la analgesia, la conciencia por la pérdida de recuperación, generando la hipnosis y la relajación muscular a través de la transmisión de los bloqueos nerviosos. La relajación muscular está 100% relacionada directamente con la anestesia general, ¿sí? ¿Qué pasaría si no habría relajación muscular? ¿Por qué buscamos una relajación muscular dentro de una anestesia? ¿Qué nos da la efectividad de los músculos? Relajación muscular, ¿para qué? Sensibilidad, la que se no he tenido dolor, sentía que me tocaban, que me movían, que me cosían, pero no es nada. Tiene tantas ganas de responder que se viene aquí, al frente de todos ustedes, va a agarrar un marcador y les va a explicar. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con la relajación muscular? Si no existiera o si existe, ¿por qué? ¿Qué se imagina de relajación muscular? ¿Y si te pueden pinchar? ¿Si no pasaría eso? ¿Qué sería más complicado cortar? ¿No sería más complicado cortar eso si estás tenso? Porque al pinchar mismo, si estás tenso, dice se rompe. La relajación muscular tiene un efecto y tiene un porqué. ¿Por qué tienen ustedes relajación muscular? Ajá, o sea, no te deja ni poner inyectables, ni cortar, por si te reflejos. O sea, los músculos están tensos. Reflejos. Pero digamos, ahora quiero que vaya más allá, que está perfecto. Si yo estoy durmiendo a una persona, yo le tengo que dormir el brazo para que me dé un puñetazo, o hay algo más importante y más sectorizado de los reflejos. Es importante que me dé un puñetazo, porque si me van a decir, mete la mano a la panza, no estamos operando. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué reflejos serían los más importantes? Obvio. Si yo estoy buscando que el paciente evite en un estado de conciencia ya alterado, si vomita, ¿qué va a pasar? Ese líquido se lo va a tragar y
se va a ir a sus pulmones. O sea, broncoaspirar. El proceso de broncoaspiración no es el adecuado. Entonces, todo está relacionado con el músculo. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar que sea controlado, que tenga la posibilidad de que tengamos nosotros el control de. Entonces, ahí va a venir una de las fases más importantes de la anestesia que vamos a hablar. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? ¿Qué tiene que buscar el proceso de anestesia? ¿Sí? Facilitar la cirugía sin dolor, mantener las funciones vitales de este paciente, proteger contra el dolor, ¿sí? No solamente facilitar es el término más grande que tiene la anestesia, porque va a dar las condiciones para que nosotros podamos realizar el procedimiento, ¿sí? Sin dolor, que es lo más importante, porque el dolor genera riesgos, genera cambios fisiológicos en el paciente y obviamente puede condicionar o generar alteraciones dentro de la cirugía o su recuperación. ¿Cuál es uno de los indicadores más importantes del dolor? ¿Cómo sé que le duele a alguien? La presentación, si está dormido. La temperatura, el color. ¿Hinchazón? Pero algo más evidente, algo más fisiológico, más identificable. La inflamación. ¿Receptores? ¿Cómo ve los receptores usted? ¿Pero cómo los ve? Por eso, pues, mi pregunta es: ¿cómo se da cuenta que sus receptores están funcionando? Si los receptores van a perder el tiempo, va a ser a la casa, pues se trae. Eso que dice se extrapola en funciones de nosotros. Si yo tengo un paciente que está dormido, interpreto, sé que mi anestesia está correcta cuando genera esto. Entonces, que me alerta a mí que mi anestesia no está bien. Inflamación. Otra que ve más allá de lo que Ah, está dormido. el color. Está dormido. Rubicundez. ¿Qué es el ritmo cardíaco? ¿Qué hace? La aceleramos por el dolor que tiene el paciente. Se durmiendo. Ah, puede ser. Yo también una vez que estaba como varias. Una de las principales respuestas que tiene el paciente al dolor es la frecuencia cardíaca alta. Eso es como uno está monitorizando lo que ve. Entonces, es una de las cosas. Por eso, mantener las funciones vitales, tiene que mantener una estabilidad fisiológica en todas las condiciones, incluso en los donantes de órganos. Los donantes de órganos a veces no se considera una cirugía. El donador es el donante, no el receptor. ¿Sí? También necesita todas estas situaciones. Entonces, un anestesiólogo en la monitorización ve el paciente empieza a tener taquicardia o tiene dolor. A ver, no sé si les dará la suerte, pero si se aprietan un dedo o se cortan, ¿sí? Tómense la frecuencia cardíaca, van a ver cómo ha aumentado por una respuesta natural y fisiológica del cuerpo, responde con taquicardia, ¿sí? Proteger el dolor a través del sufrimiento, o sea, la anestesia busca que ese paciente no solamente no tenga dolor durante el procedimiento, sino que también se garantice que después de la cirugía, si la anestesia es correcta, por eso es un objetivo, tenga la posibilidad de estar un tiempo sin dolor, ¿sí? Incluso en exploraciones diagnósticas que se consideran menores y en procesos de trauma. Después tiene que tener la capacidad de un tratamiento de las funciones comprometidas, o sea, sostener a un paciente en su colemia, si hay un sangrado activo, tiene que tener la posibilidad de la anestesia de ayudar a que ese paciente que está hipertenso baje su presión arterial o estabilice su presión arterial a través de la combinación de medicamentos. Y la anestesia apropiada, obviamente, que es el proceso de
ingresa a un quirófano está expuesto al trauma, como se considera, ¿verdad? Una cirugía es un trauma, cualquiera. Por más que digan, no pasa nada, tiene una repercusión. Entonces, la anestesia más o menos te da, dependiendo de la medicación, la concentración, 7 minutos antes de lo que vos puedas haber estado totalmente eligido. Hay pacientes que cuando despiertan creen que todavía no se han operado. Se han olvidado todas esas cosas. Se olvidaron de quitar el músculo. ¿Vale? Y eso que hayan hecho así poquito de anestesia, no es 80% si vos son Cuando las cirugías son con varias horas, anestesia, se va haciendo el balance de la anestesia según la duración del procedimiento. Y ahí, en las cirugías prolongadas, ya se hace una parte inicial de la anestesia y posteriormente se hace que, en relación a la respuesta que pueda tener el paciente. Bien. Entonces, esos son los objetivos que tiene toda la anestesia. Y su base científica, obviamente, la anestesia, independientemente del tipo, tiene que buscar una acción sobre el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico o ambos, donde va a inhibir los mecanismos de transmisión, bloqueando los canales de dolor, bloqueando la modulación de los neurotransmisores, o sea, inhibiendo la capacidad de la salida de estos estímulos de la médula espinal hacia el centro de análisis, que el paciente pueda decir tengo dolor, digamos, o expresar. Y después evita la transmisión de esto hacia los centros superiores, que son los que nos dan la respuesta. O sea, tiene que generarse esa inhibición, ¿sí? Ya sea anestesia general o anestesia local, de acuerdo al sistema nervioso que involucre. Entonces, ¿qué hay que buscar en el paciente? Acuérdense, la base fundamental es que el paciente no le duela, ¿sí? Durante todo el procedimiento para no tener cambios fisiológicos. La seguridad es muy importante, porque todo el mundo que uno le pregunta le tiene pánico a la anestesia. Pánico por todas las cosas que se han visto, las complicaciones que se han visto, que no están relacionadas con la técnica, sí están relacionadas con la medicación. Por eso es muy importante y hoy en día la anestesia nos aporta esto, minimiza los riesgos para todo paciente. Obviamente, ahí va a depender del tipo de cirugía, del tipo de paciente que puede llegar a tener y las repercusiones que puedan tener el acto quirúrgico en un paciente. ¿Sí? La estabilidad fisiológica es el monitoreo que va a tener el anestesiólogo y la anestesia apropiada, muy importante, no recordar nada. La amnesia, por ejemplo, en los pacientes con cesáreos, ¿sí? Se hace un bloqueo regional, no se puede inhibir la sensibilidad táctil. ¿Por qué tampoco podemos administrar medicación anestésica que deprima al producto? ¿Sí? Imagínense, yo porque la madre no sienta o no se acuerda, digo, pincha, no creo que esta mujer, no puedo generar y ponerle medicación que va a deprimir al recién nacido al momento que sale a la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que en las cesáreas se inhibe el dolor, pero no se inhibe la sensación. Y la mayoría de las mujeres sienten que están cosiendo, pero le duele, no, pero siento que pasa la uva. Y esa sensación táctil no la tenemos. Por más que nuestros órganos, sobre todo el útero, no tiene una relación o es netamente simpático, ¿verdad? Entonces, igual se siente, ¿sí? Los tipos de anestesia, menos. Anestesia general, anestesia regional y anestesia local. Nosotros vamos a dejar la local para el final porque es la que más vamos a explotar y vamos a empezar hablando de la regional y la anestesia general. ¿Sí? Son técnicas, o sea, los tipos, estamos hablando de técnicas anestésicas que hacen que el procedimiento tenga alcance o no de acuerdo a los niveles que hemos visto de acción. Por ejemplo, la anestesia general va a generar una depresión reversible sobre el sistema nervioso central que va a producir lo que habíamos dicho: la inconsciencia, la analgesia, la amnesia y la relajación muscular a través de los fármacos controlados
bloqueo de la condición nerviosa de su salida diferente de la médula espinal a través de las infiltraciones de un anestésico en los espacios pendular o epidural, que va a garantizar un bloqueo nervioso y una ausencia de dolor en el sitio, básicamente. La diferencia con la anestesia local es que la anestesia local es mucho más limitada a una zona específica del cuerpo donde el anestésico se coloca y por difusión, no puede decir a los nervios específicos, por difusión significa que la solución impregna los nervios y genera el proceso de bloqueo, ¿sí? No es lo mismo una anestesia conjugal. Nosotros, cuando inyectamos una raíz nerviosa, si inyectaríamos sobre el nervio llamado tronco nervioso, si inyectamos para bloquear el todo sobre el mediano, vamos al nervio mediano directamente, estaríamos dañando el nervio de ese paciente y generaríamos un proceso de respuesta con dolor o contracción nerviosa. ¿Quiere retirarse? ¿Tenga dolor mal? ¿Seguro? Yo sé que no la quiere abrir, si la quiere contagiar a todas cosas. Bueno, el sábado fue todo, yo lo sé. Yo sabía que no lo dije. No estaba loca. Mira. ¡Sí! ¡Me va a llorar Me también! parece un accidente. Yo. Entonces, eso hace la anestesia local, ¿sí? Como les decía, hoy en día la anestesia ofrece la capacidad de combinación de estas tres cosas y muchas veces en un paciente postoperatorio lo ve que el anestesiólogo ha hecho una anestesia general, le ha colocado, le ha hecho un bloqueo para evitar el dolor y ha terminado el cismano o el que ha hecho el procedimiento aplicando anestesia local para garantizar que el postoperatorio de ese paciente tenga el menor dolor. Hoy en día nuestro objetivo es buscar que no haya dolor, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Bien, ahora hablemos de anestesia general. No se olviden que es un procedimiento médico. En su definición que busca, lo que hemos venido refiriendo. Una inconsciencia controlada, ausencia de dolor, de la amnesia y el control neuromuscular. ¿Sí? Cuando hablamos de inconsciencia controlada, control significa que nosotros podemos manejar esa inconsciencia durante el procedimiento, pero lo más importante es tener la capacidad de generar que esa inconsciencia sea reversible a través de la depresión del sistema nervioso central, utilizando medicación que se conoce como hipnóticos, que están relacionados con el propofol, el sevoflurano, el desflurano, etcétera, que van a tener acción de bloqueo neuromuscular. Esta inconsciencia a través de estos medicamentos hipnóticos significa que yo le doy al paciente la posibilidad de una desconexión. Si genero desconexión, voy a ir generando básicamente que el paciente no tenga los reflejos, ¿sí? Porque si tengo que intubar a un paciente y él conserva el reflejo de deglución o el reflejo del vómito o de la tos, me va a generar un proceso de vómito, ¿sí? El vómito es sinónimo de aspiración o broncoaspiración, que significa que el contenido ácido del estómago entra al pulmón y genera lesiones. Entonces, ¿creen ustedes que, por ejemplo, hay algo para evitar esto en pacientes, por ejemplo, ha llegado un paciente de la calle, ¿sí? Por un accidente, lo han encontrado totalmente borracho, lo ha pasado a otro por arriba y el paciente viene al quirófano y yo tengo la posibilidad de controlar que ese paciente haya estado comiendo o bebiendo? ¿Hay algo que creen que se puede hacer por ese paciente? A veces ni siquiera eso, ni siquiera llega al quirófano, entra a la guardia y ese paciente que está detenido porque lo han encontrado botado en la carretera, porque es más pequeño, yo tengo necesidad de intubar para asistir en su respiración, porque si no se nos muere, pero siempre tengo que considerar que ese paciente no tiene mesoterapia, no es una cirugía programada, es algo urgente. ¿Creen que existen maniobras para eso?
muere hasta que va a ser esto. La idea sería un vaciamiento gástrico que se va a hacer después de cuando el paciente se muere hasta que el vaciamiento. ¿Cómo cree que se hace un vaciamiento de la leche? El vaciamiento gástrico es colocar una sonda a través de la nariz, de la boca, sobre todo la nariz, porque si imagínense que el paciente está medio vigil, ni siquiera inconsciente, pero aún no inconsciente, tengo riesgos de introducir por la garganta, que me genere más vómito. Se introduce una sonda por la nariz, se entra al estómago y se empieza a aspirar el contenido y a sacarlo. Pero si el contenido es líquido, sale relativamente fácil. Si el señor estaba poniendo niñas antes de que se haya atropellado, imagínense, unos veces más complejo. Eso es un vaciamiento gástrico. Entonces, si ese paciente ya sabemos que estaba inconsciente, estaba botado y la ruta la contrae, yo tengo que dar la posibilidad de oxigenar su cerebro lo más pronto posible para evitar daños. Y una maniobra que hace diferencia entre que el paciente se aspire o el paciente no se aspire. ¿Alguna vez han escuchado todo eso? Por eso nos tenemos que enfocar en el avance y tratemos de llegar a la talleres que se propone el día a día para poder ver estos instrumentos básicos y beneficios. Hay una maniobra que se conoce como la maniobra de Selig. La maniobra de Selig se utiliza para el control de la vía aérea, o sea, para la intubación de pacientes que tienen el estómago ocupado hasta que se demuestre la cultura. La maniobra de Selig busca una compresión, la región anterior del cuello sobre la vía aérea, o sea, sobre el tejido cricoides o tiroides, para que esto apriete o comprima el esófago. Entonces, ¿qué hace? La vía digestiva, ¿sí? Donde se va a aplicar el vómito en la vía aérea, que de por sí es una crítica, donde yo tengo que tener el acceso a la posibilidad de intubación. La maniobra de Selig, cuando comprimo sobre este sector, hago que el esófago no pueda tener posibilidad de fluir, y eso me permite un trabajo sincronizado con el equipo que intuba, tener la posibilidad de que el que esté intubando pueda ver y tenga acceso directamente a la vía respiratoria para dar la asistencia respiratoria o mecánica respiratoria. ¿Sí? Una vez que el paciente está intubado, ya tengo la posibilidad de que entre el menos con posibilidades de que entre ese contenido gástrico a sus pulmones, que ya hago una segunda gástrico, toda una zona, si es contraindicada, el vacío del estómago para garantizar que este paciente no va a vomitar durante la cirugía o al externado si se desapertura. ¿Sí? La ausencia de dolor, que ya hemos repetido varias veces, la amnesia lo mismo, y el control neuromuscular a través de los relajantes musculares que se conoce como control. Hay una medicación que se llama succinilcolina, que es de otro tipo de relajación muscular, pero se está dejando de usar porque estos son menores porque no generan el proceso de resaca muscular que causa succinilcolina. Cuando uno le inyecta succinilcolina a un paciente, empieza una conversión generalizada y el paciente se empieza a mover por todo el proceso. Cuando despiertan, se genera un dolor tremendo. ¿Sí? Pero bueno, estas son las bases que hacen que sea una anestesia general. ¿Sí? Si esta anestesia general yo decido que sea con apoyo ventilatorio o apoyo no venoso, solamente va a ser parte de la técnica. ¿Sí? Entonces, si una anestesia general no consigue hipnosis analgésica y relajación muscular, no va a ser nunca una anestesia general, porque no estoy inhibiendo las funciones básicas de esa persona. Porque si no inhibo la relajación muscular, voy a tener vómito. Si el paciente tiene dolor, va a tener repercusión en todas sus funciones fisiológicas. Si no hay una hipnosis, no hay una pérdida de
aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases de una anestesia general? Es cómo se duerme, qué pasa durante el procedimiento, que lo tengo que mantener, qué tiene que pasar en el despertar, la fase de inducción. La fase de inducción es la fase más compleja, donde entra en juego todo eso que se dicho, los factores que hacen que pasemos de que el paciente esté vigil a estar dormido. ¿Sí? Entonces ahí van a ingresar cómo se duerme un paciente. Se puede dormir de dos formas. Si es que tiene una vía periférica, se puede dormir ya directamente con medicación hipnótica endovenosa, el paciente va a empezar a dormir. Si no tiene una vía de acceso endovenoso, se le tiene que hacer un apoyo inhalatorio con gases para que ese paciente empiece la detección de la pérdida de la conciencia y ahí yo poder colocar un suero con una vía periférica por el cual le pase la medicación que estamos viendo. Esa es la forma inicial. Y obviamente, si un paciente se está durmiendo, ¿qué pierde? La conciencia. Ustedes ahorita se están durmiendo, ¿qué están perdiendo? La conciencia. ¿Qué? Sí, ahorita ustedes están básicamente en la materia, están inconscientes, están igual. Hay algo más importante que la inconsciencia controlando al paciente. ¿Qué pierde? La concentración. Respiración. Capacidad respiratoria, el paciente deja de respirar. Y si deja de respirar y yo no lo apoyo, el paciente me hace una hipoxia y puede hacer un paro, ¿verdad? Entonces, por eso esta fase es muy importante, la oxigenación y preoxigenación que tiene que tener, y ahí es el manejo que se va a llegar a tener de acuerdo al tipo de anestesia general que se realiza. Dentro del mantenimiento, obviamente, tenemos que mantener lo que dice nuestro procedimiento. ¿Sí? Si yo he hecho una anestesia general para X tipo de cirugía, tengo que mantener el objetivo, pero controlando todo lo que hemos visto. La estabilidad es suficiente, asegurar un volumen circulatorio, una frecuencia cardíaca adecuada para el procedimiento, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo tengo que manejar a través de los gases que se colocan en la anestesia y de la medicación endovenosa para que ese paciente se mantenga dormido. Y la fase de recuperación no es despertar al paciente de golpe, porque ahí se generan las complicaciones. La medicación que se ha pasado al paciente tiene que salir del cuerpo de ese paciente, ya sea con medicación que actúe para sacarla o como antídoto, ¿sí? Para que el despertar sea gradual, porque el paciente que se despierta excitado puede tener un montón de complicaciones, ¿sí? Entonces, la recuperación tiene que ser gradual, el despertar progresivo, al suspender la administración de fármacos. El anestesiólogo va monitorizando y va viendo, ya va a ir terminando la cirugía, sabe qué tiempo de acción tiene cada medicamento y va disminuyendo su administración para que cuando termine el procedimiento no se le siga agregando medicación y el paciente empiece a revertir el proceso. ¿Sí? Y después hay que garantizar la vigilancia de todos los reflejos que tiene el paciente en su recuperación. Porque si el paciente no recupera los reflejos naturales, ¿qué le puede pasar? ¿Qué creen? Están peor ustedes. Se ahoga, se aspira. ¿Pero por qué se ahoga? No puede ser. No puede reaccionar. La tos, si tienes una situación bronquial, quizás sea un reflejo que se tenga que considerar. Pero hay algo más importante que la tos. Un vómito. Más importante que el reflejo del reclutorio. El reflejo del reclutorio es el segundo, la tos puede ser el tercero. Y el primero, ¿cuál sería el primero? Rechazado. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. El octavo. El noveno. El décimo. El 11. El 12. El 13. El 14. El 15. El 16. El 17. El 18. El 19. El 20. El 21. El 22. El 23. El 24. El 25. El 26. El 27. El 28. El 29. El 30. El 31. El 32. El 33. El 34. El 35. El 36. El 37. El 38. El 39. El 40. El 41. El 42. El 43. El 44. El 45. El 46. El 47. El 48. El 49. El 50. El 51. El 52. El 53. El 54. El 55. El 56. El 57. El 58. El 59. El 60. El 61. El 62. El 63. El 64. El 65. El 66. El 67. El 68. El 69. El 70. El 71. El 72. El 73. El 74. El 75. El 76. El 77. El 78. El 79. El 80. El 81. El 82. El 83. El 84. El 85. El 86. El 87. El 88. El 89. El 90.
ustedes saben que en esta clase están vivos por eso. La respiración, respira, pero si no recupera conciencia, no hay la orden, o no se han metabolizado los relajantes musculares que se usaban en esta anestesia, así que no respira. Si no respira por sí solo, yo no le apoyo, ¿sí? Porque no solamente es ponerle oxígeno, se genera un proceso de presión positiva para que ese oxígeno ingrese dentro de los pulmones a través de los músculos respiratorios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de fisiología del espacio muerto? Todos los volúmenes de presión del tórax. Bueno, así lo hemos llevado. Eso se tiene que garantizar. Si no le doy esa parte fisiológica, el paciente se me deprime y se muere. ¿Sí? Los fármacos Todos lo utilizados miran. en fisiología son muchos. Los principales, estamos hablando para dormir, los anestésicos inhalatorios, los analgésicos opioides que colaboran a esa hipnosis y los relajantes musculares. Cada uno tiene su fase dentro de la anestesia. Como verán ahí, los hipnóticos me van a inducir en conciencia. Voy a pasar del paciente líquido al paciente inconsciente. Los anestésicos inhalatorios me van a mantener el procedimiento. Se usan mucho más los inhalatorios porque el inhalador tiene la capacidad de circular más rápido que el endovenoso, ¿sí? De mantener el procedimiento y después, cuando el paciente despierta, el inhalatorio de hoy en día sale del cuerpo del paciente mucho más rápido que haber menos complicaciones. El éter no salía del cuerpo del paciente y el paciente salía de la cirugía, iba a su habitación o iba a la sala de recuperación y el éter seguía circulando, se seguía deprimiendo el paciente y muchas veces vomitaba y se moría por respiración. ¿Sí? Eso ha sucedido mucho. Los opioides controlan el dolor y obviamente los relajantes de movilidad quirúrgica protagonista. La gama de anestésicos que hay es muchísima. ¿Sí? El anestesiólogo en una anestesia general tiene que monitorizar al paciente. Se tiene que tener garantizada que sus pulmones están recibiendo el oxígeno suficiente, que se monitoriza la saturación de oxígeno en concentraciones superiores o no menores del 90%. Habitualmente buscan parámetros de oxigenación del 95%. Tienen que tener una frecuencia cardíaca entre 50 y 90 minutos, 90 por minuto, latidos por minuto, para garantizar nuestra estabilidad fisiológica. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante en cuanto a la monitorización. ¿Sí? Si baja de 50 o sube de 90, ¿qué podría pasarle al paciente? No, tener que estar en 20. Si es que el paro, hay una depresión respiratoria. El estado final de dosis. Un día iba a marcarlo, Pero si yo estoy manejando la depresión respiratoria, no lo va a llegar a una alcalosis. Una alcalosis tendría otras causas relacionadas con el procedimiento. Usted tiene que estar en unos parámetros, sí, con una presión, con una frecuencia cardíaca, perdón, quizás muchas veces menor de lo habitual. Porque eso nos facilita la circulación propia de los medicamentos. Entonces, no necesita entrar en un proceso de aceleración taquicardia porque la metabolización de los gases de la medicación anestésica sería mucho más rápida y entonces tendríamos que estar recolocando medicación al paciente continuamente. Ninguna medicación es inocua, ¿verdad? Estamos colocando veneno, el paciente está filtrando en su hígado, pero el procedimiento se supone que es algo necesario. ¿Sí? El control de la presión arterial es muy importante porque eso tiene que estar oscilando entre no la presión sistólica y diastólica, sino tiene que estar determinada por la presión arterial media. Fisiológicamente ustedes saben la fórmula de presión
intermedio. Entonces, es lo que se tiene que valorar y relacionar con un 20% por arriba o 20% por abajo para que nos garantice todo esto y complemente a la frecuencia cardíaca. En anestesia, hoy en día, por la palabra seguridad, es muy importante la valoración de la capnografía, porque eso nos va a decir que el dióxido de carbono que sale del paciente me está asegurando que yo le estoy dando la concentración de oxígeno necesaria. Ahí entra lo que les decía de la fisiología respiratoria, el famoso espacio muerto. ¿Sí? Y además, en la monitorización, el anestesiólogo tiene que considerar y siempre estar atento a la temperatura corporal del paciente. Las cirugías muy prolongadas no puede el paciente entrar en hipotermia. El paciente anciano o el paciente niño no puede entrar en hipotermia porque eso le cambia los parámetros fisiológicos. Un niño con hipotermia se muere, un niño con hipotermia no para de sangrar. El anestesiólogo busca controlar la temperatura, controlar todo lo que es la relajación muscular a través de las estimulaciones y el balance hídrico, o sea, a través de los ingresos, cuánto entra el líquido a través de los suelos y cuánto sale de acuerdo al tipo de cirugía a través de la orina. Un paciente en 6 horas tiene que controlar también cuánto ha orinado. ¿Sí? Entonces, es importante la monitorización y eso hace que la anestesia en general, su mantenimiento sea totalmente efectivo. Y después lo que habíamos visto, el paciente al salir de la anestesia tiene que tener una respiración espontánea, recuperar sus reflejos, tener un estado de conciencia en el cual nosotros podamos preguntar, el paciente nos escuche y nos pueda responder, ¿sí? Y la estabilidad completa del paciente para que pueda pasar a la sala de recuperación y de ahí ir a su habitación donde se complementa el procedimiento y digamos, bueno, que salió bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran decir en relación a sus experiencias? Que a veces nosotros no entendemos básicamente la teoría, porque obviamente estamos aprendiendo, pero las experiencias nos hacen comprender un poco más lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, han visto que la anestesia en general es algo importante, tiene sus complejidades, tiene sus tiempos y obviamente es algo muy importante para todos los procedimientos. ¿Cómo sería que una persona recién operada de la nariz, por ejemplo? ¿Cómo sería el procedimiento después de la cirugía de una persona recién operada de la nariz? Porque por lo que tengo es peligroso de que no se lo transpire, pero que se trae con su propia saliva. La nariz me está hablando del procedimiento de una rinoplastía, por ejemplo, Sí. de algo estético, Sí. no es un trauma, digamos, no nada muy estético. Se supone que el cirujano tiene que haber controlado muy bien la hemostasia. Si yo me voy, tengo la cirugía con un vaso sangrante, el paciente se puede transpirar. Toda cirugía de nariz o todas las estéticas, independientemente de la técnica, dejan los tapones por dentro para garantizar la estabilidad de la nariz. Las cirugías que no son estéticas, como la mioresección o trauma, se dejan los flores externos que 2 días externos para afuera, que permite la entrada de aire y salida de líquidos. Pero para eso el paciente, para salir de la anestesia, tiene que estar totalmente vigil, asegurando que trague la saliva o que tenga capacidad de vómito. La mayoría de los pacientes tragan saliva pero no tienen capacidad de vómito. El vómito llega cuando el contenido gástrico ya sobrepasado. Y ahí es que se genera un proceso. Lo fundamental es asegurar la anestesia. Si yo no cierro la canilla y yo mismo me abierto, el cuarto se inunda. ¿Sí? Por eso, cuando veamos la siguiente clase de operatorio del paciente, tendré que asegurarme que ese paciente está con todo lo vital dentro de lo normal. Si tiene alteraciones de coagulación y yo lo he operado, tengo que esperar complicaciones, ¿verdad? Bien. La anestesia local, este tipo de anestesia, ¿sí? Que va a generar un bloqueo selectivo
Entonces, creo que han visto más o menos ustedes en el video las normas y pautas de seguridad que pueden llegar a tener. ¿Sí? El bloqueo selectivo porque va a inhibir la conducción nerviosa a través de la acción de estos fármacos anestésicos locales que van a generar que esa zona del cuerpo quede básicamente sin capacidad de transmitir dolor. ¿Sí? Entendemos el filtrado del anestésico local. La conciencia preservada se supone que el paciente, cuando se aborda un sitio pequeño, específico de la piel, va a estar preservada. ¿Y qué pasaría, digamos, si usted está haciendo una anestesia a su compañera al lado, ¿sí? Y resulta que ella está tranquila y de golpe se deprime? La ven que se pone la presión respiratoria y presión fisiológica. La ven que de estar así, los colores rosaditos, se pone violeta y ¡pum! Llegó de hablar. ¿Qué le ha pasado? ¿Usted cree que como anestésico local pueda conseguir eso? Se hemos dicho que la depresión respiratoria se genera a través de relajantes musculares. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que van a ver ustedes cuando empiecen a suturar al paciente. Seguro que ustedes van a estar al tanto de. Pero la señora que tiene miedo a la anestesia dice: no, no me gustan los pinchazos, soy doctor. Y me dice: por favor, qué niña histérica, ¿no? Y encima te acordaba a las 3 de la mañana después de 12 suturas previas y te viene ella que estaba toda, se cortaba mientras salía una botella de vino, ¿sí? Entonces te da bronca, porque vos en vez de estar ahí, estás en la guardia. La esposa Dale de- a suturar con sueño y mañana a las 7 de la mañana ayudar con el ciclo. ¿Entienden? Cuando hagan el internado va a hacer eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedió con ella? Estamos diciendo que una anestesia general tiene que tener bloqueo selectivo, tiene que conservar la conciencia, tiene que actuar, tener una acción localizada. Y el efecto tiene que ser temporal, tiene que ir una hora, ya, no tiene que haber la zona de esa dormida. Entonces, ¿qué le está pasando? Se ha estado hablando, se ha estado quejando, y ustedes le dicen: escucha, que es técnico, que es el consejero. Y le pone la anestesia de una cagana y luego que se pone azul, y entra en la depresión. ¿Qué está sucediendo? Pero señora, no estamos controlando el ciclo. ¿Qué? No estamos controlando el ciclo. Estamos hablando, pues. No era que el estado, una señora que había estado traído de la calle, ¿verdad? Con un trauma, con un accidente. ¿Qué le ha pasado? Shock cardíaco, shock alérgico. ¿Cómo se manifiesta un shock alérgico? Está hablando en arameo, pero no entiendo, está hablando de tu shock. ¿Cómo tienen que actuar? Hablar, capaz de asustar. No se asusten. No No pasó. tiene cara de asustarse. Será que no habla, pero no tiene cara de asustarse. Hay pedo, sí, puede vomitar, que está borracha, sí, porque eso no puede reaccionar. Van a tener esos pacientes. ¿Ustedes qué van a hacer? Poner el ciclo. Claro, lo primero. Primero tienen que determinar que es una complicación.
reanimación. Pues su procedimiento no es normal. Ustedes solamente van a hacer una sutura y al poner la anestesia no están cumpliendo con estos pasos. ¿Sí? La complicación que significa que lo que estoy haciendo está mal. De repente, por la hora, por el embole que tenías, o porque en la guardia me sacaba la ampolla, no me has inyectado anestesia. Pues no tienes que seguir el procedimiento si el procedimiento no está yendo acorde a lo que dice. ¿Entienden? Después analicen si es adentro, después analicen si es que la señora tiene algo, después analicen si está enfermo. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es ver y empezar a repasar su procedimiento. No va a ser la primera vez que hay una confusión de medicación. Pasa muy frecuentemente eso. ¿Sí? O la anestesia ha difundido en un lugar donde no tendría que estar. ¿Estamos? Todavía no busquen las respuestas, sino empiecen a tener lo que se llama signos, pautas de alarma. No está dentro de lo que me han enseñado que es, está dentro del procedimiento. ¿Sí? Entonces la anestesia local va a interrumpir temporalmente esto y va a pasar lo que necesitamos que pase, que se vuelva a la zona y yo necesito trabajar, que cuando empiece a limpiar, toque, la persona no sienta dolor. ¿Sí? Entonces eso es fundamental. ¿Para qué? Para los procedimientos ambulatorios, las suturas, algunos procedimientos de cirugía oftálmica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿cómo actúa molecularmente el anestésico local? Muy importante porque si no entienden esta parte, cuando se les explique o desarrolle esta farmacología, no van a poder entender cómo, no van a poder entender cómo las distintas variedades de anestésicos locales que existen tienen un campo de acción que sobre todo va a estar regulado con el tiempo. ¿Sí? Los anestésicos locales, hemos dicho que actúan impidiendo la propagación del impulso nervioso, o sea, la función del anestésico sobre los nervios de la zona hace que no se interpreten los centros superiores como ahí no me duele, o sea, yo corto el camino. ¿A través de qué? Esta difusión visual va a través de las membranas para alcanzar las fibras nerviosas. Ahí es como que las estaría básicamente bloqueando o mojando, digamos así, a las fibras nerviosas y ahí se actúa sobre los receptores de dolor, ese que si me veía a través de los ojos que tiene, ¿ves? Se asienta que esto está bloqueado, ¿ves? ¿Cierto? Este está bien. Ahí actúa, ese es el mecanismo. Es lo que te ha dado, no te duele, no es posible, ¿verdad? Entonces no hay la capacidad de respuesta de esos nervios, pero tiene que tener un efecto de reversibilidad, porque si no, estoy hablando de algo que se ha podido generar un daño. ¿Sí? Hay situaciones que mucha gente las interpreta como daño en los nervios, pero no ha sido un daño por la anestesia, es un daño por la herida. Muchas heridas las personas pierden la sensibilidad. Ha sido el proceso anestésico, no es así, señores. Cuando a las mujeres les hacen una cesárea, después del pinchazo, muchas, además de echarle la culpa que hace que engorde, porque dicen, bueno, han hecho una anestesia y he engordado, han puesto suero y he engordado, la zona pélvica, la zona de la cicatriz, queda sin sensibilidad. Lo primero que se echa la culpa es a la anestesia. ¿Sí? Pero no es eso, sino es cuando se corta, se seccionan las fibras musculares, la cicatriz no tiene capacidad de organización o de desarrollo del nervio. ¿Sí? Entonces queda una zona de sensibilidad, por lo menos unos 3 meses. Pero esta es la forma. ¿Cuáles son los principales anestésicos? Aquí es lo que les decía, no quiero entrar en detalle en relación a su avance farmacológico que tiene. Sí quiero entrar en que ustedes empiecen a tener conocimiento de lo que tienen que usar cuando lleguen a una anestesia y lo que no tienen que hacer. ¿Sí? Las bases de los anestésicos están divididas en los tipos, los ésteres y las aminas. Los ésteres están relacionados con los anestésicos como la cocaína, la tetracaína, etc., que son
anestésicos que tratan a través de lo que dice así. Tienen que metabolizar o salir a través de las pseudoquinestrasas con las cuales se eliminan, ¿sí? El problema de estos anestésicos es que tienen muchas reacciones, ¿sí?, cuando son aplicados de manera infiltrativa. ¿Sí? Ese es el gran problema de estos anestésicos. Si ustedes se fijan, van a ver que todo anestésico tiene un porcentaje de concentración. Eso significa la dilución que tiene, ¿sí?, la base efectiva del medicamento en ciertas soluciones. A mayor concentración, mayor capacidad de acción en tiempo, pero siempre que utilizan algo más concentrado, tienen que bajar el volumen de aplicación. ¿Sí? No es lo mismo aplicar 1 mililitro de una procaína al 1% que 1 mililitro de procaína al 0,5%. ¿Sí? Todos los anestésicos tienen esas posibilidades. Las amidas, las que van a usar más, es la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína es la de base, es la que van a estar en el centro de salud, la van a tener siempre. Vienen presentaciones del 1 y 2% de manera habitual. Hoy en día ya es al 4%. Entonces, esa es la que tienen que tener, porque todas estas anestésicos tienen una dosis tóxica. Esa dosis tóxica es muy compleja. Si utilizan algo más concentrado y tienen la mala suerte de introducir en el intravascular, van a tener serias complicaciones. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Se prefiere las amidas porque tienen menos complicaciones, sobre todo menos reacciones alérgicas, si es que están en el lugar adecuado, ¿sí? Y bueno, las características ahora en relación a lo que tienen que ir viendo es, por ejemplo, en cuanto a potencia, bupivacaína no van a conseguir en el mercado porque es una medicación que, además de que es un poco más cara, ¿sí?, no la venden fácilmente en las farmacias, pero sí van a conseguir una lidocaína. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Cuando terminen su formación en farmacología, van a entender. Ahora, en lo que es la lidocaína, sobre todo, que es lo que van a utilizar, se potencia con el agregado de vasoconstrictores, ¿sí?, que se llama alermina o epinefrina. Las ampollas que van a ver en lidocaína van a decir con epinefrina o sin epinefrina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Físicamente, la ampollita nunca se olvide. Van a ver que, para empezar, algunas tienen el capuchón de la ampolla, ¿sí? Si esto es así, en este capuchón tienen dos manchitas rojas, ¿sí?, que son marcas que tienen un vasoconstrictor. Hay otras medicaciones que vienen con una sola banda roja. Tengan mucho cuidado porque tienen potasio en unas ampollas, ¿sí? Quizás que tenga dos en el capuchón o las letras de la marca. Puede poner lidocaína, pero el nombre puede ser que quieran, en color rojo, significa que tiene un vasoconstrictor. ¿Cuál es lo aplicable en este momento para ustedes? Significa que me va a potenciar el vasoconstrictor porque me va a generar que en el lugar donde yo lo aplique va a reducir el sangrado automáticamente. Pero si yo esa lidocaína con epinefrina, ¿sí?, la aplico en sitios de circulación terminal, lo que yo voy a hacer es que esa circulación se ocluya y le voy a generar una isquemia y una trombosis. ¿Qué lugares conocen de circulación terminal? Los dedos, sobre todo que son circulación capilar, que son lugares donde vamos a tener muchas lesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya veamos, si este es el pulpejo del dedo, tiene una herida acá, ¿sí?, por urgencia, por dolor, por sitio, la mayoría de las veces no infiltramos esta
zona, hacemos un bloqueo, ¿sí? Nervioso directo o troncular del dedo. Es mucho más fácil dormir todo el dedo que dormir el pulpero. Pero si yo a la arteria que viene, ¿sí? Por eso se llama circulación terminal, le aplico un vasoconstrictor, no voy a hacer nada y voy a generar isquemia, me puede generar una lesión que tenga que terminar en una amputación de ese dedo, solamente por el hecho de haber puesto un vasoconstrictor, ¿sí? Porque además no se olvide, cuando apliquemos un anestésico, ese anestésico va a tener un volumen, me va a comprimir el nervio, ¿sí? Sobre el hueso. Ese volumen que va a apretar el vaso sanguíneo y el nervio que va a generar un proceso de mayor isquemia. Si a ese riesgo le agrego algo que de por sí me cierre el vaso, va a haber mayor riesgo. Otro lugar donde tenga circulación terminal. No es circulación terminal. No, es más terminal. Terminal significa que llega el vaso ahí y ya está. Y no hay un retorno venoso garantizado. Llega y difunde. En todas las partes distales, la nariz, hay una difusión y las redes están intercruzadas. El pene. Muchas veces, cuando se hace un procedimiento sobre el pene, se hace un bloqueo, a veces el hecho de bloquear con el anestésico con epidemia puede generar algo que el pene, cuando se hace un bloqueo, se hace sobre el inicio del pene y el pubis. Entonces, el jabón comprime el nervio, comprime los vasos sanguíneos distales del pene y me genera un isquemia. ¿Sí? Vean la importancia de solo saber y acordarse que la ampolla tenga un color rojo que me esté marcando. Ahora, si me viene fina, la voy a usar en la ceja, en lugares donde no hay, maravilloso. Solo tiene que preocuparse de la concentración para no entrar en las dosis tóxicas. ¿Sí? Eso no se olviden. Hay cuadritos que ustedes los van a definir y lo van a leer seguramente cuando tengan la base farmacológica. Las indicaciones de esta anestesia local están relacionadas con todos los procedimientos menores, dermatológicos, oncológicos, heridas, cirugía oftálmica, procedimientos estéticos, todas cirugías que se necesitan apoyo, el manejo del dolor, etc., se van a utilizar. Todo procedimiento ambulatorio, la elección anestésico de la técnica va a depender, de acuerdo al caso, de la localización, como les decía, localización anatómica, el tamaño de la herida a tratar, etc. ¿Sí? Y bueno, las contraindicaciones son las alergias. Si hay una infectada, no es sujeta de la anestesia local, ¿sí? Es preferible utilizar otra técnica, ¿sí? O hacer un procedimiento en el cual buscamos todo proceso infeccioso genera procesos de insensibilidad por la anestesia, porque el proceso hacer una sección muy celular y hacer un apoyo de la anestesia, las precauciones en los pacientes con alteraciones cardiovasculares y los pacientes que tengan trastornos de la coagulación. Trastornos de coagulación como enfermedad. Si yo sé que voy a suturar a una paciente hemofílica, no la tengo que suturar sin haber tratado la enfermedad inicialmente. Si tengo un paciente cardiópata que está tomando una medicación que retarde los factores de la coagulación, tendré que revertir ese efecto para recién suturarlo. ¿Sí? ¿A qué va esto? Les decía los del otro grupo, el paciente es un todo. El paciente es una historia clínica. No es venir, como nos pasa, 3 de la mañana, entra, no le preguntas nada, lo suturaste y después el señor a las 6 de la tarde llegó con un hematoma y vamos a poder con una isquemia, ¿sabes? Piso de isquemia. ¿Sí? Entonces, los riesgos de la anestesia local, aunque me parezca, fíjense, van a tener toxicidades por las concentraciones, van a tener toxicidades que se van a manifestar con alteraciones relacionadas con las funciones vitales. Van a generarse, sobre todo en los niños, por ciertos anestésicos, lo que se llama la metahemoglobinemia, van a
químicos o tumores y las reacciones alérgicas que van a estar a través de manifestaciones cutáneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer para esto? Pues observar las posibilidades. ¿Y qué van a decidir el miércoles? ¿Teoría sola o teoría y práctica? ¿Qué busca la teoría? Fortalecer lo que no conocen. ¿Qué busca la teoría y práctica? Es, a medida que vayamos así, para que no estén durmiéndose, tratar de que lo que se está hablando se vaya aplicando y permanecer. Para que el día viernes ingresen directamente a la práctica y ya sabiendo registrar y podamos aprovechar una práctica más de estructuras. ¿Teoría o práctica? Ambas. Teórico práctico. Para esto entonces, individualmente, lo que ustedes deciden filtrar, yo les sugiero pollo, ¿sí? Cómprense las carcasas, la espalda del pollo, que tengan que tener piel, que tengan que tener un poquito de músculo. Si no quieren pollo, pueden conseguirse una naranja o una mandarina de cáscara limpiada, su aguja, su jeringa, para infiltrar y para que sea agua, no necesitan traerse anestesia, ¿sí? Su papelcito, su bandejita de trabajo, algo para limpiar, traerse unas toallitas para limpiar. Esto es individual, su estuche de sutura, el hilo, la panza, pesca. Tráiganse 2 o 3 agujas extramusculares para que les enseñe a hacer las agujas, ¿sí? Para que ustedes después tengan una línea de sutura. Y bueno, sus descartadores, todos, y su material donde puedan descartar todas las cosas. Si alguien quiere adobar su pollito, se trae su preparado de limón, pimienta y se lo simplifica. No hay problema, eso después está de traer. Con jugo de naranja lo vas a infiltrar. Se comía la mandarina. Yo les sugiero esta vez para infiltrar, soy sincero, me parece mucho más práctico el pollo. Porque ahora para saber y aprender, lo que tienen que ustedes ver es cómo se desinfla la piel a través de la boca. ¿Sí? El chancho, que hace duro, no se infla la piel. El chancho, que lo cortas, se separa mucho la piel, el músculo. Entonces no vas a poder. Así dice. ¿Sí? Si alguien quiere traerse su bombita, un tintero, unas gotas de tinta, o lo que sea, para ver cómo se les va a formar el agua y cómo van a ir haciendo su infiltración. ¿Estamos? Todo eso es individual.